Es un gusto de veras poder hablar del amado de mi alma, aquel que lo dio todo por mí y, y de su palabra, ¿verdad? No solo de lo que ha hecho en mi vida, sino que también de lo que ha hablado en estos últimos tiempos. Yo creo que la mayoría pues saben de que a finales del año pasado sufrí un infarto. Y pues Dios me ha hablado mucho desde el infarto y en este tiempo que ha pasado. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Y quisiera empezar tal vez diciéndoles, a mí desde niño me gustó mucho hacer ejercicio, me encanta hacer ejercicio y esto me lleva a algo de que realmente el infarto fue totalmente inesperado. Yo de hecho, tiempo antes del infarto venía haciendo mucho ejercicio, 2-3 horas de ejercicio diarias y estaba jugando una liga de básquet federada en la sub-70, para que no me moleste el Julito. ¿Y cómo se llama? Me sentía con muy buena condición física, la verdad es que me sentía súper bien y fue un lunes 16 de octubre del año pasado. Me levanté, hice ejercicio y me sentí bien. Igual, después de hacer ejercicio no me sentía ni fatigado, nada. Una enfermedad totalmente silenciosa. Y como a mediodía, pues entonces empecé a sentir malestar. Me fui a bañar y empecé a sentir un malestar en el pecho. Me empezó a doler un poco el pecho. Yo pensé que era reflujo. Después me empezó a doler un poco la cabeza y de ahí se fue empeorando, cada vez más síntomas. Me dolían los oídos, me recuerdo que me zumbaban y sentía como que me estallaban, pero yo seguía pensando que era reflujo. Entonces bajé después de bañarme, le dije a Carla, mi esposa, mira, ¿será que me podés dar algo de comer? ¿Verdad? Yo siento que me está dando reflujo. Y me dio de comer y entonces lo que me dio de comer lo vomité. Entonces dije, no es reflujo. Y después empecé a sudar frío y empecé a tener mucha salivación. Y entonces en ese momento pues estábamos ahí con Carla y los detalles, empiezo a ver los detalles de Dios para atrás. Eso fue en tiempo de bloqueos, ¿se recuerdan? Cuando estaban bloqueadas las carreteras y las calles y costaba llegar mucho de un lugar a otro. Y cualquiera diría que esto, ala, qué difícil, ¿verdad? Porque en tiempo de bloqueos, ¿verdad? Cómo me trasladaban y todo. Pero lo que a veces uno piensa que es malo, ¿verdad? Dios siempre teje bendiciones en medio de esto, porque eso permitió que mis hijos estuvieran trabajando desde la casa. Y entonces platicábamos con Carla, ¿verdad? Que tal vez si hubiéramos estado solos, ella y yo le hubiera dicho, mira, ya se me va a pasar, me esperemos y quizá nos hubiéramos quedado en la casa y quizá hubiera muerto en mi casa porque el médico me dijo, mira, media hora más y no llegas al hospital, ¿verdad? Entonces, Dios y sus detalles, ¿verdad? En tiempos de bloqueos, pero precisamente ese día no había bloqueos entre mi casa y el hospital, ¿verdad? Entonces, igual Dios obrando en todo, seguro me quería en esta tierra todavía dando batería unos años más. Y entonces, pues estábamos ahí en la casa. Mis hijos insistían, ¿verdad? Al verme pálido y así, insistían en que había que hacer algo, ¿verdad? Y entonces viene Carla y empieza a llamar al seguro. Y entonces llama al seguro y pone al Teti como él se hizo el hombre de la casa, ¿verdad? Y él agarró la batuta, empezó a llamar, él coordinó que llegara la ambulancia rapidísimo. Bueno, no tan rápido, pero sí relativamente rápido. Y pues llegó la ambulancia y cuando llega la ambulancia, la doctora me empieza a hacer todos los exámenes y todo estaba pues normal, ¿verdad? Todos mis signos vitales estaban normales y solo la presión estaba pero un poquito alta, no era mucho, no era para un infarto. Yo seguía insistiéndole a la doctora, es que tengo reflujo, le decía. Y entonces me decía,
mire, ¿sabe qué? Para estar tranquilo le voy a hacer un electrocardiograma. Y entonces me hace el electrocardiograma y ¿qué creen? Salió todo bien. Y entonces dijo, bueno, tal vez tienes razón, debe ser reflujo. Me pusieron una inyección, creo que para el dolor, y me empezaron a hacer la receta para el reflujo. Y en eso empezaron a imprimir el electro. Y entonces cuando estaban imprimiendo el electro, salió como es así como piquito, ¿verdad? Entonces salió un piquito que ella no vio cuando me lo estaba haciendo. Entonces dijo, qué raro, me dijo, mire, esto no lo vio cuando le estaba haciendo el electro. Y entonces se quedó pensando en qué hacer, ¿verdad? Y decía, ¿qué hago? Y ¿sabe qué? Me dijo, para estar tranquilos, le voy a hacer otro electro. Y entonces me lo repitió, y entonces ahí le cambió la cara, ¿verdad? Y me dijo, mire, necesita irse de inmediato al hospital de emergencia, ¿verdad? Ahí está la ambulancia, dígame a qué hospital lo llevo. Y entonces viene Carla y llama a un familiar, ¿verdad? Que es médico y le pregunta, mira, fíjate que Osberto esto y esto. Y entonces viene ese familiar y le dice, mira, si fuera yo, le dice, y fuera el corazón y fuera algo serio, yo me iría al centro médico, le dijo. No es publicidad. Pero, ¿verdad, Sergio? Pero es parte del testimonio, de veras, y van a ver por qué. Y entonces, pues yo cuando hice centro médico en el seguro, todos los hospitales me cubrían un copago, o sea, yo tenía que pagar un copago mínimo y el centro médico era más del doble del copago de los demás hospitales. Entonces yo cuando hice centro médico, entonces les dije, mucha, no me vayan a meter al centro médico, ¿verdad? Y les valió. Entonces, pero son las decisiones, de veras yo bendigo a mis hijos porque fueron instrumentos en las manos de Dios, de veras los tres los bendigo, instrumentos en las manos de Dios para que hoy pueda estar yo aquí con ustedes. Tomaron decisiones muy acertadas, muy rápido y todo. Entonces, pues iba en la ambulancia, ¿verdad? Al centro médico sin saber. Y entonces en la ambulancia yo realmente no me sentía grave, o sea, yo sentía que pues, sí las molestias y el dolor, pero no me sentía grave. Pero dije, ¿verdad? Le dije al Señor, Señor, por cualquier cosa, me gustaría estar a cuentas contigo, ¿verdad? Entonces te pido que me examines, así como David, examiname, probá mi corazón, mirá mis pensamientos, si hay perversidad en ellos y entonces empiezo a ver pasajes de mi vida, literalmente, pasajes de mi vida desde niño, ¿verdad? Picardías y maldades por las cuales nunca le pedí perdón a Dios. Y entonces le empecé a pedir, Señor, perdóname por eso y perdóname. Y seguían saliendo más y más y más y más cosas, ¿verdad? Y casi mi vida puesta así delante de mis ojos. Y entonces cada vez que miraba algo que había ofendido a Dios, pues de verdad me dolía el corazón, no el físico, ¿verdad? Sino que el de adentro. Y le decía, Señor, perdóname, de verdad perdóname, y me duele de verdad lastimar tu corazón, y en esas iba. Luego ya siendo cristiano, o sea, me mostró pasajes de mi vida siendo cristiano. Y vi momentos en los cuales había ofendido a mi Señor y ni cuenta me di, ¿verdad? Sino que, o sea, hasta que Él me los mostró y me lo puso enfrente, entonces pues vi eso, ¿verdad? Y entonces perdóname, Señor, por eso también, y me di cuenta la facilidad que tengo de deslizarme y caer en pecado, y ni cuenta me doy, ¿verdad? Después también vi cómo siendo cristiano igual había pecado, sí me di cuenta. Y no sé por qué tonta razón, de veras no le pedí perdón a Dios. No sé, quizá pensé que el tiempo lo iba a borrar o que se le iba a olvidar. No sé qué me pasó, pero no le pedí. Entonces cuando vi eso me dolía más todavía. Y Señor, perdóname. Y en esas estaba cuando sentí que me estaba muriendo. Entonces ahí sí sentí como es difícil de explicar, pero es como que mi cuerpo perdía toda la energía, ¿verdad? Estaba perdiendo toda la fuerza, y dije, me estoy yendo, y entonces me entró una angustia horrible, ¿verdad? Porque decía, Señor, no nos va a dar tiempo, yo sé que falta un montón todavía por pedirte perdón, ¿verdad? Que Él sabía que me tenía que mostrar mucho más cosas, y Señor, no nos va a dar tiempo, y no nos va a dar tiempo, y por favor dame tiempo de pedirte perdón y de estar a cuentas. Y en eso,
ocurrió algo que marcó totalmente mi vida. Y entonces oí la voz de Dios sin palabras, pero fue con una claridad que lo tengo como que fuera ahorita, ¿verdad? Y me dijo, tranquilo, me dijo, yo ya vi todo lo que vos no has visto y ahorita estoy enfocado en tu corazón. Y veo que hay un arrepentimiento genuino y el anhelo que tenés de estar conmigo. Y entonces en ese momento recibí una paz, pero en ningún retiro, ni cuando me convertí, nunca en mi vida había experimentado eso que experimenté en ese momentito. Y es que era como que todo, en primero se me quitó todo el dolor del cuerpo, o sea, ya no sentía ningún dolor, mis emociones totalmente controladas por Dios, totalmente en paz, hasta con gozo y mi mente, mis pensamientos totalmente centrados en Dios, una armonía total en todo mi ser. Y entonces cambió mi oración y entonces ya no le dije, Señor, perdóname, sino que le empecé a decir, Señor, ya no te pido ni que me dejes ni que me lleves, que se haga en tu tiempo, ¿verdad? He aprendido que lo mejor es tu voluntad y tu tiempo, entonces si ahorita es, pues entrémosle, ¿verdad? Y solo te encargo a los míos. Y empecé a orar por mi familia. Llegamos al hospital, cuando llegamos entonces el residente dijo, viene infartado, dijo. Yo no sé por qué Carla oyó viene infectado. No sé infectado de qué, ¿verdad? Pero bendito Dios porque eso la calmó, ¿verdad? O sea, ella estaba tranquila y entonces pues dijo, miren, al rato dijo el residente, miren, vamos a llamar al cardiólogo que esté de turno, creo yo que dijo. Y entonces Carla le dijo, ahí nos acordamos de Sergio, y Carla dijo, mire, vamos a llamar a un doctor que es amigo y le vamos a preguntar, ¿verdad? Si nos recomienda a alguien. Y Sergio contestó inmediatamente y en ese momento le dio dos opciones. Una de las dos estaba en un edificio a la par, ¿verdad? Entonces llegó rápido. Entonces me empezaron a hacer un montón de exámenes, enzimas y al final cuando me hicieron un ecocardiograma, entonces eran dos cardiólogos los que estaban ahí. Y entonces le dice uno al otro, mira, este cuate lleva 5 horas y media infartado, ¿verdad? Entonces hay que operarlo ya. Y entonces vienen otra vez mis hijos y empiezan a llenar toda la papelería, porque sin eso del seguro, ¿verdad? Porque sin eso no me operaban y la llenaron rapidísimo, ¿verdad? Y entonces me metieron a la sala de operaciones, me pusieron anestesia local y creo que yo me recuerdo que dijeron algo por ahí, morfina o algo, pero yo estuve consciente durante todo el infarto y durante toda la operación. Y entonces me hicieron un cateterismo y entonces empiezan a buscar, yo creo que ellos tenían la idea que tenía una arteria tapada y llegan, ¿verdad? Entonces llegaron relativamente rápido. Cuando llegan, entonces dice el médico, ¿verdad? Yo lo que oí, ¿verdad? No sé términos médicos ni nada, pero lo que oí es que le decía, dispara, le decía. Entonces disparó y se destapó al 100% de entradita, ¿verdad? En el primer disparo, entonces se oyó el grito de alegría ahí en la sala de operaciones y que todo un éxito. Y llamaron al Cheti también, él, como les digo, asumió el rol del hombre, ¿verdad? Entonces a él le pasaban la información, entonces le dijeron, mira, la operación fue un éxito. En ese momento, pues, dijo el cardiólogo, miren, ¿están de acuerdo en que salgamos? Y el otro cardiólogo dijo, no, dijo, yo quisiera seguir explorando porque tengo idea de haber visto algo, no sé qué sospechó, no sé por qué, pero la cosa es que siguió explorando. Y entonces llegó rápido también al siguiente, ¿verdad? Y entonces ahí sí le cambió la cara al cardiólogo, al que me estaba operando. Y entonces dijo, es una bifurcación y está al 100% tapada y esas son complicadas y difíciles de destapar, ¿verdad? Lo que sí, yo después de la experiencia que acababa de pasar, en ese momento de verdad no estaba pidiéndole a Dios por mi vida ni nada, sino que estaba bendiciendo su nombre, ¿verdad? Alabándolo y diciéndole que sea tu voluntad. Y entonces le decía, dispara, le decía, y entonces disparaba. No le diste, le decía el doctor, va, regresá medio centímetro y volvés a disparar y disparar. No le diste. Yo quisiera que hubiera estado Adriana Ruano ahí para que al primero de una vez. Y entonces viene
al quinto disparo, entonces le dio. Y bendito Dios destapó totalmente la bifurcación. Entonces otra vez aquel grito de alegría y miren, y todo un éxito. ¿Y quieren que salgamos? Ahora sí estamos de acuerdo. Sí, dijo, y salieron. A todo esto, en casi al ratito que le dijeron al Cheti de que todo había salido bien, lo vuelven a llamar, le dicen, mira, hubo una complicación, ¿verdad? Y viene y se queda con eso, no les comparte nada a nadie, ¿verdad? Sino que pues, pensó esperar hasta que todo terminara, ¿verdad? Y ya dar una noticia definitiva. Y entonces después ya lo llamaron y le dijeron, mira, todo bien, ¿verdad? Y entonces pues ya me llevaron a la sala, al intensivo. En el intensivo me dice el cardiólogo, ¿verdad?, que era importante que yo estuviera tranquilo las primeras horas, o sea, sin estrés. Y entonces a mi mente venía la cuenta, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer para pagar la cuenta? ¿Y cómo vamos a hacer para pagar la cuenta? Y pues platicando con mis hijos, me decían, mira papá, nosotros tomamos la decisión, tal vez palabras más, palabras menos, pero es lo que me recuerdo, tomamos la decisión de llevarte al hospital, a ese hospital, aún con lo que nos dijiste. Entonces nosotros vamos a asumir la responsabilidad, está tranquilo, ni te vamos a decir cuánto es la cuenta, y nosotros vamos a ver cómo le hacemos y la vamos a pagar. Y entonces pues de alguna manera, o sea, eso tocó mucho mi corazón, de veras, por eso los bendigo en el nombre de Jesús y le doy gracias a Dios por la familia que Dios me dio. Pero sí pensaba cómo van a hacer ellos para pagar, pues, ¿verdad? O sea, y llega al intensivo mi primo, ¿verdad? Al que de verdad quiero mucho, y me dice, mira, no te preocupes, yo pongo la plata, igual palabras más, palabras menos, lo que me dio, me recuerdo, y me la pagas como podás, ¿verdad? Y entonces eso como que hizo que bajaran mis niveles de estrés. Después me dice el doctor en alguna de las visitas, me dice, mira, ahí fue donde me dijo, mira, media hora más, me dijo, y ni siquiera llegas al hospital, te hubieras quedado en la ambulancia, me dijo. Entonces tenías prácticamente tres arterias tapadas al 100%. De hecho me quedó la mitad del corazón muerto, ¿verdad? O sea, no late, estoy con medio. A Carla le digo, ya no te amo con todo mi corazón, sino con medio corazón. Es todo lo que ahorita. Pero entonces, y entonces empiezo a ver yo los detalles de Dios y me recuerdo cómo ellos se pusieron las pilas para de verdad coordinar que llegara la ambulancia y todo, y fue en los tiempos correctos. Y después me dice, mira, y en Guatemala solo hay como 4 hospitales, me dice, que tienen el equipo con el que te operamos. Y si no te hubieran llevado a un hospital donde tuviera ese equipo, no hubieran podido hacer nada por vos, ¿verdad? Entonces otra vez los detalles de Dios, cómo usa a mis hijos como instrumentos, ¿verdad? Preciosos en sus manos para tenerme aquí, ¿verdad? Las decisiones acertadas y todo. Y bueno, pues pasó el tiempo en el hospital, salí del hospital y pues llego a mi casa y empieza el proceso de recuperación. Hubo un tiempo largo de reposo, ¿verdad? Estaba literalmente reposando. En ese tiempo tuve mucho, ¿verdad? Me metí mucho en la palabra de Dios, escribí canciones, le preguntaba al Señor el propósito por el cual me había dejado, y platicaba mucho con el Señor y sentía sus respuestas a través de su palabra o en mi corazón, etcétera. Y entonces estaba ahí en ese tiempo cuando me habla un hermano también muy amado, y tenía meses de no hablar con él, y entonces me dice, mira, supe lo que te pasó y lo siento mucho y creo tener algo de parte de Dios para vos. Y entonces me dice, mira, esto normalmente afecta en 3 áreas, me dice, principalmente porque te dio jovencito, me dijo, a la edad que te dio. Entonces, si te hubiera dado más grande, entonces no tanto, pero bueno, la cosa es de que me dice, mira, afecta en el área física, me dijo, porque el tipo de infarto que te dio es un infarto, según me contaron, ¿verdad? Y complicado. Y de hecho el doctor le decía a Carla, mira, estos son los infartos que dejan viudas, ¿verdad?
Y después me dice, mira, afecta también las emociones, ¿verdad? Porque te dio una edad mediana, no te dio ni tan grande. Entonces, un porcentaje altísimo, me dice, para en el psicólogo, ¿verdad? Porque sus emociones son afectadas. Y sí, también el cardiólogo me dijo, mira, desde las primeras citas me dijo, mira, voy a evaluarte, ¿verdad? A ver si es necesario que vayas con un psicólogo. Bueno, después me dijo, mira, está súper bien y al final pues el Señor me sostuvo mis emociones, pero eso me estoy adelantando. Entonces después me dijo, y afecta a la bolsa, ¿verdad? Porque te pusieron 2 stents, el tipo de operación, el intensivo, etcétera, ¿verdad? Pero lo que quiero decirte de parte de Dios es que le des la oportunidad de glorificarse específicamente en esas 3 áreas de tu vida. Y entonces, pues yo dije, qué buena onda aquel, ¿verdad? O sea, me está dando ánimos y todo, ¿verdad? Pero honestamente no creí que fuera de parte de Dios, ¿verdad? Y unas horas después me llama otro hermano con el que trabajé algún proyecto y me dice, vos supe lo que te pasó y que mira y que lo siento. Y entonces me dice, mira, yo desde que supe, Dios llevo un tiempo ahorrando para un carro y Dios me puso en el corazón dártelo todo, me dijo. Y entonces, pues yo le dije, mira, yo ni sé cuánto es, entonces habla con mis hijos, o les voy a pasar tu contacto y por aquello que ya no los llames, ¿verdad? Y entonces, la cosa es de que le pasé los contactos, ¿verdad? Los puse en contacto y le dio, pues, bueno, ya le dio la ayuda y todo. Después de eso, pues igual, o sea, aquí en la iglesia igual también me ayudaron, me apoyaron, no solo económicamente, sino que también con sus oraciones, lo cual de verdad agradezco muchísimo. Mucha gente también fuera de aquí, orando, familia, amigos, etcétera, y también apoyando, ¿verdad? Igual hicieron colectas en la familia y etcétera, y empiezo a ver en mis grupos de WhatsApp, ¿verdad? En el grupo del básquet, por ejemplo, muchachos, todos por Osberto, y aquellos se habían puesto en comunicación con los administradores del grupo, ¿verdad? Y entonces haciendo rifas de pelotas, haciendo como convivencias y cobrando y juntando dinero para no cansarlos. Al final de todo lo que se reunió se logró pagar la cuenta, ¿verdad? Y el Señor me empieza a mostrar. Cuando el hermano me dijo de que iba a ponerlo de su carro, realmente no, o sea, no era tanto lo de la cantidad, que pues, obviamente sí era considerable, pero era como Dios diciéndome, mira, yo no te estaba dando ánimos, ¿verdad? O sea, yo realmente estoy hablando en serio, dame la oportunidad y yo me voy a glorificar en esas 3 áreas de tu vida. Y entonces, con relación a mis emociones, viene el médico y me dice, mira, yo te veo muy bien, yo creo que no necesitas psicólogo. Creo que el Señor ha estado trabajando mucho en mis emociones, ¿verdad? Estoy como en un proceso de dejar a Él, que Él sea el que gobierne mis emociones, sino que mis emociones me gobiernen a mí, ¿verdad? Y entonces eso me ha tenido muy bien, he estado enfocado en mi recuperación, etcétera. Y en la parte física, igual, empecé a hacer una terapia con un cardiólogo, me conectaban a un electro, era un aparato que más o menos iba viendo cómo iba mi corazón. Y en la primera terapia que fui, salí como de la edad del Julito. Entonces viene, hago la terapia, estaba caminando como, no sé, tal vez unos 5 minutos y se me subieron las pulsaciones, arritmias, la presión se me subió, me fatigué. Y bueno, pasó la primera terapia y empezó un proceso largo, ¿verdad? O sea, caminaba, me recuerdo que 5 minutos al día nada más, cuando salí del reposo, todos los días por una semana. La semana siguiente 10 minutos, 15, 20 y así, hasta llegar a media hora. Empecé a correr un poquito, a hacer un poquito de pesas, conectado siempre al aparato, y él me decía pará cuando miraba que había algo malo, ¿verdad? Y al final
en la última prueba, después de un buen tiempo, ¿verdad?, de estar haciendo esas terapias, hice una prueba de esfuerzo y salí como alguien, me dijo, mira, impresionante la condición física que tenés. Es de alguien de 35 años sin infarto, me dijo. Entonces me dijo, como 5 años más de los que tengo. Me dijo, mira, me dijo, si funciona tu corazón, me dijo, si se recupera o no, se va a saber hasta como en meses cuando te hagan otro ecocardiograma. Pero si no se llegara a recuperar, que yo pienso que sí, se va a recuperar alguna parte, me dijo, la parte que quedó viva está supliendo, pero al 100 la parte que no está latiendo, ¿verdad? Entonces también Dios obrando en esta parte física. Y entonces, por eso dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y ahí creo que está hablando de los dos corazones, ¿verdad? O sea, porque de aquí viene la sangre y en la sangre está la vida y ahí va fluyendo vida a todo el cuerpo, ¿verdad? Pero también el corazón de adentro, ¿verdad? Porque con el corazón se cree, dice la Biblia, ¿verdad? Y entonces ahí, por medio de ese creer y confesar, es que empieza a fluir la vida de Dios en nosotros, ¿verdad? Pues luego de algunos días, estaba en uno de esos días que estaba hablando con Dios y que estaba pues leyendo la palabra, me encuentro con este pasaje en Lucas 18:9-14. Y dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Y entonces me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque confiaban no en Dios, sino que confiaban en sí mismos, ¿verdad? Y tal vez hay muchos cristianos que estén confiando en lo que hacen, ¿verdad? En sus actos externos. Gente que viene los domingos a la iglesia, gente que escucha la palabra los domingos, que tal vez diezma, que está en la alabanza y de repente levanta sus manos o hace lo que todos hacen, pero son ritos externos, ¿verdad? Y confían en que esos ritos externos les son por justicia, ¿verdad? O los hacen justos. Y realmente no es así. Igual podemos ver el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, salieron un montón, como 600,000 solo hombres y más mujeres e hijos. Y todos ellos cruzaron el mar en seco, vieron la columna de nube, la columna de fuego, comieron maná, bebieron agua de la roca, pero solo 2 de todos esos, solo 2 llegaron a donde Dios quería que llegara, ¿verdad? Y hay algo que marcó la diferencia, o sea, todos hicieron y vieron las maravillas de Dios, ¿verdad? Pero estos 2 tenían una relación más estrecha con Dios y eso los llevó a creerle a Dios, ¿verdad? Lo que Él les había prometido en relación a la tierra prometida. Entonces necesitamos cultivar de veras esa relación con el Señor y de esa relación viene un enamoramiento que se da naturalmente, ¿verdad? Y resultado de ese enamoramiento es que dejamos que Él vaya transformando nuestra vida. Luego dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, ¿verdad? No oraba con Dios, oraba consigo mismo. Ponía la pantalla y se dirigía a Dios, pero realmente estaba orando consigo mismo. Y decía de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y tendemos a compararnos con los demás y siempre salimos ganando porque nos comparamos con alguien peor, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad de evangelizar en algunas cárceles y les pregunto, miren, ¿ustedes se consideran buenas personas? ¿O quiénes se consideran buenas personas? Y todos levantan la mano, ¿verdad? En las cárceles. Y entonces en una de esas cárceles se me ocurrió preguntarle a alguien, mira, ¿y vos te consideras buena persona? Sí, me dijo, ya había levantado la mano, ¿verdad? Y le digo, ¿y por qué estás aquí? Por asesinato, me dijo. ¿Y te consideras buena persona? Le digo, sí, me dijo. ¿Y por qué? Le digo yo. Es que yo maté a 2, aquel mató a 20, ¿va? Entonces, de plano, ¿va? Como... Pero Dios no nos compara con nadie, ¿verdad? Hay una plomada, ¿verdad? Que está en su palabra, es Jesucristo, ¿verdad? La estatura del varón perfecto, y así es como nosotros vamos a ser medidos, ¿verdad? Y luego dice, ayuno, empieza a dar su currículum, ¿verdad? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Entonces empieza a presentarle su currículum a Dios. Sigue creyendo que sus propias justicias
lo van a justificar, ¿verdad? Y la palabra en Isaías dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. Luego en el versículo 13 aparece el publicano y dice que estaba lejos, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, o sea, su vergüenza era tal por su pecado, ¿verdad? Que tenía los ojos abajo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y entonces aquí puedo ver a alguien primero que se reconoce pecador, que reconoce su incapacidad de agradar a Dios, ¿verdad? Y ese creo que es el primer paso. Y después encuentra su única oportunidad en el perdón de Dios, en que Dios sea propicio a él, ¿verdad? Y este sale justificado. Entonces, y ahí tenemos a los dos, ¿verdad? El fariseo presentando su currículum, ¿verdad? Y señalándose a él mismo delante de Dios, y el otro con lágrimas en los ojos, reconociendo su pecado y que su única salida estaba en Dios. Y yo caí por algún tiempo en este error. Yo sé que la sangre de Cristo es la que nos abre el camino al Padre, ¿verdad? Lo tengo claro en mi mente. Y lo tuve por mucho tiempo claro en mi mente, pero no había cuajado en mi corazón. Y entonces al principio yo me recuerdo cuando fui a retiro, sentía que tenía un peso de pecado, ¿verdad? Iba cargado. Y entonces cuando Dios me ofreció su perdón, sentí literalmente como que me hubieran quitado ese peso de encima y me sentí liviano y pude ver de verdad cómo la sangre de Cristo me daba ese acceso al Padre. Y entonces cuando pasó el tiempo, pues caí otra vez en pecado, le pedía perdón y así, pero al pasar los años caí en la trampa del fariseo, ¿verdad? Porque había tenido un buen día, por ejemplo, había ayudado a alguien económicamente, le había hablado a alguien de Dios. Y entonces llegaba en la noche con el Señor como con derechos, ¿verdad? Señor, aquí está tu hijo y vengo en el nombre de Jesús y etcétera, ¿verdad? Pero si había tenido un mal día, se me atravesó un taxi, le tiraba el taxi encima y una mentira por aquí. Entonces me sentía en la noche acusado. Entonces cuando llegaba: Señor, ahí nos vemos mañana, ¿verdad? Y seguía. Entonces no sé si inconscientemente, o sea, como les digo, aquí yo sí sabía que la sangre de Cristo me acercaba a Él. Pero mis hechos decían como que mis obras buenas, ¿verdad? Como que me daban el acercamiento, el derecho a acercarme. Y cuando había tenido un mal día, como que no, ¿verdad? Y no, o sea, lo que te acerca a Dios es la sangre de Jesucristo, la primera vez, la segunda, la tercera y todas las veces, ¿verdad? Su misericordia es grande. Entonces, el fariseo estaba igual que yo. En el sentido físico, porque yo jamás me esperé el infarto, ¿verdad? Y el fariseo se siente bueno, o sea, él cree que está bien, pero de repente le llega el infarto y ahí es eterna la consecuencia, ¿verdad? Entonces, es una enfermedad silenciosa, la religiosidad, los que se creen buenos por sí mismos. Y por eso dice 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y vamos a ver causas y cómo prevenir un infarto. Miren, me dijeron que causas posibles, ¿verdad? Una era la mala alimentación, otra era una vida sedentaria, otra era el estrés. Genéticamente, también la genética también influía y que era importante hacerse chequeos. Y Dios me habló de cada una de ellas en relación a mi vida espiritual. Entonces, en relación a la alimentación, ¿verdad? En lo natural, pues hay, si le metemos grasa a nuestro cuerpo y carbohidratos en exceso, pues lo que va a pasar es que, o sea, se va a ir tapando. En mi caso se llevó 11 meses, porque yo me hice exámenes en noviembre, un año antes del infarto, o sea, 11 meses antes, y salí bien en todos mis niveles, entonces yo estaba bien confiado. Pero se van tapando las arterias, ¿verdad? De grasa y llega a algunos puntos, es lo que logré entender, que se tapa así un porcentaje mucho mayor y es cuando te da un infarto o una embolia o qué sé yo. Y entonces
es importante una alimentación balanceada, ¿verdad? Sana. Ahorita estoy con una nutrióloga que hasta se pesa en un pico de gallo, se pesa el tomate, la cebolla, etcétera. Una dieta bien saludable, ¿verdad? Luego, en lo espiritual, entonces, ¿de qué estamos alimentando nuestro espíritu, nuestra alma? ¿Verdad? Hay una cultura de mundo que quiere meterse en nuestra mente. ¿Verdad? Una cultura de mundo que es una cultura de muerte, que a lo bueno está llamando malo y a lo malo lo está viendo como normal, y como es normal, como la mayoría lo hace, entonces ahora ya es bueno, ¿verdad? De repente va a ser obligatorio. Entonces, ¿qué es lo que le estamos metiendo a nuestro espíritu, a nuestra alma? ¿De qué nos estamos alimentando, verdad? Del mundo, de esa cultura que te dice, mira, el éxito está en la fama, en la fortuna, en el poder, casas, carros, sueldos, puntos, ¿verdad? O lo estamos alimentando con la palabra de Dios, ¿verdad? Juan 6:48 dice que Jesús es el pan de vida, es el verdadero alimento para tu espíritu. De verdad eso sustenta. Yo en los tiempos difíciles, de verdad, cuando me pongo a leer la palabra, encuentro reposo. Yo me recuerdo, mi papá entraba en crisis, así hablando de salud, ¿verdad? Y entonces yo me ponía mal. Y entonces lo que hacía era agarraba la Biblia y se la empezaba a leer en voz alta, y eso era como, creo que Dios lo usaba para los dos, ¿verdad? Porque calmaba mi alma. La oración, ¿verdad? Podemos alimentarlo de la oración. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. No sin César, sino sin cesar. Entonces, y junto con la acción de gracias con la acción de gracias y con estar contento, es la parte de la voluntad de Dios para tu vida. Entonces, ahí recibo alimento de parte de Dios, alimento espiritual, que es alimento verdadero para mi alma. Una dieta sana que evita que se tapen mis arterias espirituales y me dé un infarto de repente. Y lo otro es la congregación, ¿verdad? En la congregación encontramos testimonios de gente que edifica nuestra fe. Miramos también otra gente que está teniendo luchas o batallas, y entonces nos damos cuenta de que no estamos solos en nuestras batallas. A veces creemos de que solo nosotros estamos peleando contra algo, ¿verdad? Pero el escuchar a otras personas es como un refresco para nuestra vida. Ahí podemos encontrar quien nos confronte, quien nos diga la verdad en la cara, ¿verdad? Y quien nos confronte con el pecado, ¿verdad? Y nos anime y nos exhorte, etcétera. Entonces, estos son alimentos sanos. Luego, la vida sedentaria versus el ejercicio. El sedentarismo lo que hace es que provoca de que dificulte la circulación en la sangre, ¿verdad? Entonces, no es sano, y también eso puede provocar un infarto. Entonces, versus el sedentarismo estaría el ejercicio, ¿verdad? Porque ahí pues favoreces esa circulación y tu sistema cardiovascular se ve beneficiado. Ahora, en lo espiritual, ¿verdad? El sedentarismo, ¿qué es? Es estancarnos en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Ya no avanzamos. Y entonces, ¿qué puede provocar esto? Cuando no comemos, ¿verdad? Entonces, ya vimos que la palabra es el alimento. Entonces, si no comemos, entonces, ¿qué pasa si un niño no come o come mal o come solo chatarra? Pues crece mal, ¿verdad? O sea, o crece desnutrido o raquítico, qué sé yo. Entonces, es importante la comida. Cuando no oramos, ¿verdad? El no orar es no comunicación con Dios, y el no comunicación es como muerte, ¿verdad? Y entonces el no orar te puede llevar incluso, creo yo, a la muerte espiritual. Y entonces es bien delicado, y parás en una banca, o sea, parás calentando banca por años, y tu vida no cambió desde que te convertiste hasta el día de hoy, porque no has tenido esa relación con Dios, ese enamoramiento que te va llevando a una vida renovada. Y entonces para como una buena parte de la iglesia hoy en día que está dormida, ¿verdad? Entonces es importante no tener esa vida sedentaria, sino que avanzar. Hebreos 5:14, bueno, la palabra en general nos habla de ejercitarnos en varias cosas. En Hebreos nos dice que nos ejercitemos en el discernimiento del bien y del mal. ¿Y cómo hacemos eso?
¿verdad? Primero teniendo conocimiento de la palabra, porque ahí nos habla qué es bueno, qué es malo, de ahí siguiendo la dirección del Espíritu Santo y estando expectante a lo que Él nos diga, y viendo las consecuencias de las decisiones que tomamos, ¿verdad? Porque ahí vamos a ir viendo si Dios fue el que nos dirigió o fue nuestra carne. Perdón, en Hebreos también dice que nos ejercitemos en la disciplina, y nos podemos ejercitar en la disciplina de, por ejemplo, en la oración, ¿verdad? Al principio orar cuesta, ¿verdad? Yo me dormía o leía la palabra y tal vez no entendía las genealogías, decía, ¿por qué estoy leyendo esto, verdad? Pero dice la Escritura que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Y entonces ahí requería disciplina, y va a llegar un momento en el que le agarras el gusto, en el que Dios te pone de verdad ese anhelo por estar en su presencia, ese anhelo por estar en su palabra. Luego, en la piedad, ejercitarse en la piedad tiene dos connotaciones. Una, someterme a Dios, someter mi voluntad a Dios, y en sentido horizontal, sentir compasión, no ser indiferente ante las necesidades de los demás. Pablo, el apóstol Pablo dice, olvidando, ¿verdad?, lo que quedó atrás, lo que hago es extenderme hacia adelante, ¿verdad?, y proseguir hacia la meta del supremo llamamiento. Entonces, él no se quedaba estancado, y nos deja un ejemplo ahí, ¿verdad?, de no estancarnos. Y en Efesios 2:10, a mí me emociona de veras pensar que hay obras preparadas desde la eternidad para que andemos en ellas, ¿verdad? Yo creo que Dios desde la eternidad pensó en este momento que nos íbamos a reunir y preparó este momento, ¿verdad? Y es emocionante descubrir esas obras que Dios preparó y caminar en ellas. Luego el estrés, cuando tenemos demasiadas actividades, pues nos estresamos, ¿verdad? Nos genera estrés cuando estamos haciendo mucho más de lo que deberíamos hacer. Eso es en la vida secular. Y en la vida cristiana, pues muchas veces caemos en la trampa del hacer, y estamos haciendo el montón de cosas que tal vez Dios no nos llamó a hacer. Cada uno tiene un llamado, un ministerio, ¿verdad? Y no tenemos por qué copiarle el ministerio al otro, ¿verdad? Sino que es oír lo que Dios quiere que yo haga. Y entonces así no voy a estar dando golpes al aire, sino que siendo efectivo en lo que Él quiere que haga. Otra causa es que cuando trato de hacerlo en mis fuerzas, y entonces me afano, ¿verdad? Y entonces paro estresado. Diría María, me jalo los pelos, ¿verdad? Entonces, son aquellas personas que se creen autosuficientes y no necesitan ayuda de nadie. Y en lo espiritual, son aquellas personas que buscan esa ayuda en sus fuerzas y no en las fuerzas de Dios. Y ahí es donde está la fuerza de Dios. Y por eso es que en su palabra, ¿a quién no le gustaría encontrar ese reposo, ¿verdad? Como ese bebé. Dice en Efesios, dice de que nos fortalezcamos en Él, en el Señor, y en el poder de su fuerza. No es en tus fuerzas, es en las fuerzas de Él, porque si no nos agotamos, nos estresamos, ¿verdad? Si tenemos, dice que no caigamos en afán, ¿verdad? Sino que presentemos nuestras oraciones con súplica y acción de gracias a Dios, y Él, a cambio de ese afán, te va a dar esa paz que va a guardar tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. ¿Verdad? Qué buen negocio, mi aflicción por su paz, ¿verdad? Y 1 Pedro 5:7, yo he encontrado mucho consuelo, dice que echemos toda nuestra ansiedad, no una parte, toda, ¿verdad? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero ¿qué hacemos? Es como aquel que está pidiendo jalón en la carretera y lleva una gran carga de leña o de cualquier cosa, y para un pick-up y se sube y sigue cargando la leña todo el camino, ¿verdad? Entonces soltemos esa carga. Si él te dice que la soltemos, es porque Él está dispuesto a tomarla. Y en Hebreos 4:3 dice que los que hemos creído en Él podemos entrar en su reposo. La genética, en mi caso, creo que fue lo principal. A mi papá le había dado un infarto silencioso. Y hablando de genética, nosotros tenemos la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Perdón, la imagen y semejanza de Dios, así fuimos creados, Génesis 1:26. Pero Luzbel dice que era perfecto en sus caminos hasta que se encontró iniquidad en él. Y entonces Él inyectó esa iniquidad en la caída, ¿verdad? En la caída de Adán y Eva, y esa iniquidad pasó a todos los hombres que hemos nacido en esta tierra, y las mujeres también. Y entonces
nosotros escogemos si dejamos que esa inyección de la iniquidad altere la imagen de Dios en nuestra vida. Esa inyección te lleva a la muerte, ¿verdad? Es una inyección letal que te lleva a la muerte. Pero en Deuteronomio 30 nos dice que Dios pone vida, muerte, bendición y maldición, y nos dice que escojamos. La responsabilidad de escoger es tuya y es mía. Nosotros tenemos que escoger, pero Él nos dice: escoge la vida, ¿verdad? Para que estemos con Él. Después, chequeos constantes, es importante, ¿verdad? Como les decía, si se puede, si detectan algo que está alto, pues con medicina se cura y no llegas al infarto. En lo natural. En lo espiritual, pues es decirle al Señor que te examine, ¿verdad? Como decía David, yo decía, ¿qué diferencia tiene David si en el caso de Betsabé cometió adulterio, después por ocultar su adulterio mintió, emborrachó y mató a Urías? Entonces, y Dios lo llama varón conforme a su corazón. Pero es el único que yo encuentro que se atreve a decirle a Dios: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y pruébame. O sea, mándame pruebas para conocer mis pensamientos, ¿verdad? Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame al camino eterno. Pero, y esto fue exactamente lo que me pasó a mí en la ambulancia. Y pude ver, o sea, Dios quiere que reconozcas tus fallas, tus pecados. Y de hecho Él te los muestra, ¿verdad? Él me mostró a mí. Pero nunca te va a mostrar un pecado para señalarte y condenarte, decirte: mira, ¿verdad? Te vas a ir al infierno, sino que Él, junto con mostrarte tu pecado, te muestra su gran misericordia, que de verdad no tiene fin, que es nueva todos los días, y te muestra su gran perdón. Y de verdad el perdón de Dios es tan real, o sea, yo había tenido experiencias de ser perdonado por Dios, pero en ese momento pude como palpar el perdón y de verdad ver que la sangre de Cristo tiene todo el poder delante del trono de Dios para perdonarte y para quitarte toda tu maldad y presentarte justo delante de Él. Bueno, ¿qué me quedó del infarto? Pues vi la fragilidad de la vida. En ese tiempo estuve meditando, ¿verdad? Sobre todo mientras más joven es uno cree que tiene la vida asegurada. Y te puedes morir de un infarto, de un accidente, de un asalto, de cualquier cosa. Dios decide el día, ¿verdad? Por eso dice que es como una neblina la vida, que es poco tiempo y se desvanece. Cuando vi la facilidad que tenía en caer, aquí se nos ha dicho que oremos por la permanencia intermedia y la final. Yo ahí le dije: Señor, dame permanencia inmediata, porque no sé ni cuenta me doy los momentos en los que caigo, ¿verdad? Entonces, como decía David, líbrame de los pecados que me son ocultos. Le perdí totalmente el miedo a la muerte. Si eso fue acercarme un poquito a la muerte, de verdad morirse debe ser, pero espectacular, debe ser lo mejor que le puede pasar, morirse en Cristo, ¿verdad? Ahora, si no, por eso dice Mateo 10:28, no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así como no hay palabras para describir esa experiencia de pedacito de cielo, si lo quisieran ver así, tampoco hay forma de describir el infierno, ¿verdad? O sea, debe ser algo terrible. Solo la ausencia de Dios es terrible. Luego, el perdón real de Dios, cuando realmente te arrepentís. Como les decía, si uno se arrepiente y de verdad te convertís, literalmente tus pecados son borrados, son quitados de enfrente, de su vista, ¿verdad? Él es fiel, es justo para perdonarte de pecados y limpiarte, y de verdad es bueno, es perdonador, de verdad su misericordia. Y tal vez te hubiera podido predicar antes del infarto con estas mismas citas, pero hay una diferencia, de veras. Ahorita lo estoy haciendo con toda la autoridad, porque de verdad sé que Dios te perdona y su perdón es real. Sus brazos están abiertos en la cruz, no solo derramando su sangre por ti, sino que están abiertos para recibirte y sin tomar en cuenta ninguno de tus pecados. Otro es que Dios da, sostiene y quita la vida terrenal, ¿verdad? Él decide dónde naces, en qué momento, y es el mejor tiempo y el mejor lugar, porque todo
va a intervenir Él para que seamos salvos. Y Él sostiene la vida. Antes le decía, Señor, gracias por un día más de vida. Ahora estoy consciente, y le digo consciente, gracias, ¿verdad? Porque Él sostiene cada segundo de nuestra vida, ¿verdad? O sea, si estamos aquí es por su gracia y por su misericordia. Y a nosotros los que, bueno, Él quita la vida, Él decide el día que nos vamos, y por más que hagamos, ese día nos vamos, ¿verdad? Y si Él dice no, tampoco, no nos vamos ese día, aunque creamos de que nos vamos a ir ese día. Y a nosotros nos toca cuidar el templo mientras tanto, ¿verdad? Y los templos se restauran, ¿verdad? Un templo físico se restaura, se restauran grietas, se limpia, se pinta, se cambia piso, cielo falso, qué sé yo. Y entonces, pues ya vimos, ¿verdad? Nosotros, dice 1 Corintios 6:19, que tu cuerpo es templo del Espíritu. Y entonces se cuida, como ya vimos, ¿verdad? Con dieta, una dieta saludable, etcétera, ¿verdad? Pero ¿qué tal de nuestro ser? ¿Verdad? Este es el verdadero templo hecho por las manos de Dios, y el templo es un lugar de adoración, es un lugar donde Dios habita. Y entonces a veces pareciera que le damos más importancia y más reverencia al templo físico que al verdadero templo, al templo hecho por manos de hombres. ¿Qué pasa si yo les dijera, miren, el otro domingo los invito, vénganse, va a estar bueno, vamos a poder chismear de todos, ¿va? Y nos vamos a enterar de los chismes de todos, ¿va? Vénganse, ¿va? Que no suena, ¿verdad? O que les dijera, miren muchachos, el otro domingo vamos a poder descargar la ira, aquel que te caiga más, podés ir y agarrarlo, ¿verdad? No suena. O que te dijera, va a sonar grotesco, pero que te dijera, mira, el otro domingo vamos a proyectar pornografía. ¿Va que no suena? Entonces no vendrían. Pero ¿qué pasa en este templo? Porque a este templo sí le permitimos mentir, le permitimos chismes, le permitimos murmuración, le permitimos pornografía, y es el verdadero templo, ¿verdad? Entonces cuidemos el templo mientras llega ese día. Y finalmente, la vida espiritual. Por su gracia es que Él te da vida espiritual. Nacemos espiritualmente muertos. Muerte quiere decir separación. Esto quiere decir que nacemos todos separados de Dios. Romanos 3:23, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y Efesios 2 dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces la muerte espiritual es que nacemos separados de Dios. ¿Por qué? Por el pecado adámico u original que heredamos de Adán. Pero aparte confirmamos nuestra sentencia con nuestros propios pecados. Y entonces aquí vienen los tres tipos de muerte. Si estamos muertos espiritualmente y nos llega la muerte física, entonces esa condición pasa a ser eterna. Pasas a estar separado de Dios en ese lugar que se llama lago de fuego. Y entonces dice Oseas 11 que las entrañas de Dios se estremecen solo de pensar, porque fuiste hecho para estar la eternidad con Dios, no fuiste hecho para estar en el infierno. Y entonces decide mandar lo más precioso del cielo, que es su Hijo Jesucristo, para que tú y yo tengamos acceso a pasar la eternidad con Él y no en el infierno. Y entonces envía a Jesucristo y da toda su sangre y toda su vida. Él paga la condena que merecen tus pecados y mis pecados. Y entonces cuando creemos en eso, como dice Romanos 10:9, y confesamos con nuestra boca, entonces se da ese nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual, porque estábamos muertos. Ahora empezamos a estar vivos y nos podemos comunicar con Dios. Y eso se llama vida eterna, que consiste en conocer a Dios y a Jesucristo a quien Él envió. Y finalmente Él sostiene nuestra vida espiritual. En 2 de Pedro dice que Él ya dio todo para una vida de devoción y de piedad. Y entonces ya nos dio el Espíritu Santo, nos dio su palabra, nos dio su sangre, nos dio su nombre, el nombre de Jesús, ante el cual toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor, para gloria del Padre. Y finalmente nos da una armadura, ¿verdad? Un cinto de la verdad, una coraza de justicia, calzados del evangelio, el casco de la salvación, el escudo de la fe, etcétera. O sea, nos dejó totalmente equipados. Pero Él respeta tu decisión y mi decisión. Entonces vamos a orar, y le pido tal vez al equipo de alabanza que pase. Vamos a
a pedirle a Dios primero que examine nuestro corazón, que sea Él el que examine, porque cuando nosotros nos examinamos somos muy buenos con nosotros mismos y sacamos 100, ¿verdad? Mientras que si Dios nos examina, es de verdad conforme a la plomada de Cristo. Y así en silencio, ahí como está, yo te pido que cierres tus ojos por un momento. Padre, clamamos tu presencia manifiesta en este lugar, en cada persona que está aquí, Señor. Y te pido que nos examines, Señor. Examínanos, Señor. Conoce nuestro corazón. Muéstranos aquellas áreas en nuestra vida que no están bien, aquellas áreas en nuestra vida con las cuales estamos lastimando tu corazón y lastimando a los que más nos aman y lastimándonos a nosotros mismos, Señor. Examínanos, Señor. Deja que el Señor examine tu vida, tu corazón, que vaya poniendo esos pasajes de tu vida en los cuales tú le has fallado. Y a la par de ese examen estoy seguro que Él está poniendo su misericordia, su perdón. Él te dice, como me dijo a mí, yo no estoy enfocado en tus pecados, estoy enfocado en tu corazón y en tu arrepentimiento. Y muéstranos, Señor, muéstranos el poder redentor de tu sangre, el poder de quitar nuestros pecados y de volvernos a presentar ante ti como justos, Señor, totalmente libres de pecado. Creemos, Señor, en el poder de tu sangre bendita, Señor. Límpianos, Señor, límpianos con tu sangre, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te lo pido, Señor, con todo mi corazón, y clamo tu presencia, Señor, más y más en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús, llénanos, Señor.